Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia a Biosfera Televisión. Si nos ven en directo, les pedimos disculpas por este ligerito retraso. Son las 2 de la tarde y 6 minutos. Está mal llegar tarde, pero hay guaguas que llegan muchísimo más tarde, con lo cual tampoco hemos hecho nada del otro jueves, porque además hoy es miércoles. Vamos a hablar en la entrevista con la responsable máxima de Coalición Canaria en la isla, su secretaria insular, Midalia Machina, a quien ya saludamos. Midalia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenida. Y enseguida hablamos con usted. Antes vamos a poner, como cada día, el reloj de la actualidad en hora. Lo vamos a hacer con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Para que nos quepa a todos, porque a las 3 nos tenemos que ir, según el convenio laboral. Así que vamos a intentar condensar todo lo que nos queda por delante en poco rato. Lo primero, cifras del paro. Cifras que siempre recordamos en esta casa, que lo de las estadísticas está muy bien, las cifras, porcentaje, lo que ustedes quieran, pero que detrás de cada numerito hay una persona, una familia, una realidad distinta, y en cada casa saben el sufrimiento que se lleva cuando pierdes el empleo y la alegría cuando consigues trabajo. En definitiva, datos del paro. A ver, los datos no son muy positivos en este mes de los que dejó el mes de enero, pero es cierto que también suele ser así después de Navidades, porque sabemos que se hacen muchos contratos temporales y demás por las campañas navideñas y todas estas cosas, con lo cual sí que enero dejó 532 parados más en la isla de Lanzarote. Actualmente hay 11.163 respecto a los 11.131 que había dejado diciembre, pero si hacemos la comparación interanual, que también es cierto que siempre se hace cuando regresan los datos del paro, son 7.457 personas menos en situación de desempleo que hace justo un año, que es un 39% menos, con lo cual también en este caso, si la comparación es interanual, sí que son positivos los datos. Así es. Bueno, pues en lo que va de un año a otro año. Veremos a ver la evolución, porque según parece, si se va normalizando la cosa, estamos ya en un claro declive de la curva de la Omicron. Si no aparece ninguna otra variante medio rara, puede que la situación económica se pueda estabilizar y se vaya generando mayor empleo. Sí, en principio sí que también ha aumentado un poquito, un 3%, un 3-4% los trabajadores en situación de ERTE, pero por lo que estamos diciendo, ¿no? Es un poco lógica, si aumenta un poco el número de desempleados, pues muchos de ellos también pasan a situación de ERTE, que todavía están vigentes, y es un instrumento bajo el que se protegen muchos de estos trabajadores, pero evidentemente todo indica que parece que la situación va mejorando, porque es cierto que tampoco podemos fiarnos mucho cuando hablamos del pasado año o del 2019, porque estamos hablando de épocas pandémicas en las que hasta que no pase un poco todo esto y se estabilice, no sabremos realmente, ¿no?, en qué situación nos encontramos en datos de empleo. Bueno, pues es así. Vamos a hablar también de gente que ha cambiado de empleo. Antes trabajaba de una cosa, ahora trabaja de otra cosa desde hace muy poquito tiempo. Nos referimos en este caso a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Elena Solís, que ha adquirido responsabilidades junto con el resto de compañeros del partido por el que es independiente, del partido que la propuso, que es Podemos, y que forma parte ya del nuevo pacto del Cabildo. Hace nada, muy poquito, has podido hablar con ella, ¿no? Sí, efectivamente, y le preguntábamos porque teníamos mucha curiosidad sobre uno de los temas también de actualidades, bueno, desde hace ya bastante tiempo en realidad, que es la masificación que hay en Famara, el problema de carga de Famara, y ella, recordemos que hace muy poco se ha reunido, ha establecido esa primera ronda de contactos con los vecinos y con las distintas asociaciones. Pues la hemos llamado esta mañana y nos ha comunicado. En principio pide paciencia, porque es un proceso que es a largo plazo, y además, eso sí, dice que las primeras sensaciones son bastante positivas. En esa primera toma en contacto, que fue muy positiva, donde bueno, pues yo creo que los vecinos y demás estaban muy contentos de que realmente me comentaron, por fin alguien se encarga un poco de ver a ver cómo podemos solucionar este problema de la masificación de este espacio, ¿no? Entonces, después de aquello se quedó en que se iba a abrir, se iba a hacer otra sesión, que va a ser esta tarde, donde un poco va a ser una sesión totalmente abierta para que cualquier persona que se quiera acercar a las 5 de la tarde a la caleta, bueno, puede dar su opinión. Y lo que se quiere hacer fundamentalmente es con varias ONGs, Papa Cría, Ecologistas en Acción, por supuesto la Asociación de Vecinos de Famara, un poco darles la iniciativa de cómo quieren desarrollar este proceso. Para desarrollar este proceso fundamentalmente tenemos que tener unas herramientas. Para ello voy a intentar por mi parte contratar
a la Universidad de Gran Canaria para que nos dé la metodología para llegar a unas conclusiones de cómo quieren los diferentes sectores que se ordene o se regule. El segundo paso sería crear mesas sectoriales, incluidos los partidos políticos de todo tipo, donde por supuesto los diferentes sectores con diferentes intereses para llegar a unos mínimos de acuerdo, ¿no? Y después pues hay que buscar fondos canarios, fondos de la Unión Europea y demás, para un poco a largo plazo, en los próximos 2 años, intentar tener primero unas medidas a corto plazo, a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces va a ser un proceso complejo en el que yo pido la participación y la paciencia de todos y todas, ¿no? Y de las instituciones y de los partidos políticos. Bueno, las intenciones en un espacio sensible que yo creo que todo el mundo coincidimos, porque todos somos usuarios de Famara. Pasa lo mismo con Arrecife, el Arrecife es de todos, porque en un momento u otro bajamos todos a Arrecife. Bueno, pues Famara también, porque en un momento u otro solemos utilizar ese espacio. Todos coincidimos en que es necesario regularlo para un mayor disfrute, para un menos agobio, para etcétera, etcétera, pero nadie queremos que nos toquen o lo de aparcar cerquita, o lo de acceder al papelillo, o lo de llevar el perrito, o lo de no sé cuántos, o lo de no sé qué. Claro, es que está muy bien escuchar a todo el mundo, pero claro, no, muchas veces queremos cosas, pero no todo se puede. Entonces, evidentemente está muy bien establecer esas reuniones, pero luego a la hora de la realidad sí que necesitamos evidentemente de expertos, ¿no? Para conocer pues qué es lo que se puede hacer o no para efectivamente regular ese espacio. Bueno, y la última de esta primera parte es compartir con ustedes una noticia y con la familia del alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, pues unos momentos de sentimiento y de cercanía de esta casa, ¿no? Ha fallecido el padre del alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, que bueno, pues es un hombre con una vida lo suficientemente interesante como para que le dedicáramos aquí en esta casa hace ya algún tiempo un programa a pura cepa, ¿no? Esta noche lo podrán ver el programa a partir de las 9 de la noche. Fue colaborador con Manrique y con Luis Morales haciendo la infraestructura de los centros turísticos, y bueno, es una charla muy muy interesante. A las 9 de esta noche, Francisco Pérez, padre del alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, bueno, pues un abrazo a la familia y ánimo para superar estos momentos complicados, y en el pueblo de San Bartolomé, la gente, una racha también de un par de meses a esta parte, pues muy dura. Bueno, vamos a resaludar a la secretaria insular de Coalición Canaria en la isla, Midalia Machín, consejera en el Cabildo. Muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. Estaba escuchando también, pues, como nosotros y como ustedes, a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Elena Solís, con estas intenciones en Famara. Ustedes también coinciden. De hecho, partió no fue una moción, sino una petición in voce, ¿no?, de un compañero suyo, de Óscar Cabrera en el Cabildo, de Óscar Pérez en el Cabildo, hablando de la necesidad de crear, pues, una comisión, un algo, ¿no?, para empezar a hablar de Famara en serio, ¿no? Sí, un foro. Nosotros pedíamos era un foro de encuentros. Obviamente ella lo ha indicado bien, donde estén pues principalmente los vecinos de Famara, luego también los partidos políticos, el Ayuntamiento de Teguise. Es vital también que haya esa cooperación y esa comunicación, y veremos lo que sucede. Creo que lo explicó bastante bien cuando dijo con medidas a corto, a mediano y a largo plazo. No es una cosa que sabemos que se va a resolver de hoy para mañana, pero sí, obviamente, pues que ya se sienten las bases, por lo menos de dialogar, ya es un paso ya. Bueno, y esperar que también como sociedad maduremos un poco, ¿no? Porque cuando se planteó el cierre Papagayo también hubo un follón ahí, y al final pues ha resultado positivo en el sentido que se han eliminado un montón de pistas por las que uno iba y se perdía yendo a Papagayo. Se ha puesto el taro, se contabilizan los coches, cuando ya está a tope ya no dejan entrar más. Bueno, seguimos disfrutando de Papagayo. No ha sido tan dramático, digamos, el tema, ¿no? Bueno, yo creo que todo es como se plantea. O sea, y obviamente no podemos una provisión total de todo, sino porque al final no deja de ser una isla que tenemos que disfrutar del mar, en este caso de la costa. Sí, sí. Y son no solo los lugareños, sino la gente también que viene de fuera. Lo que creo que tenemos que hacer, pues eso, sentarse, dialogar y comunicar las cosas bien e intentar buscar puntos de encuentro. Sabemos que no va a ser fácil, o sea, obviamente no es una situación fácil de lidiar, pero vamos, que mientras haya
personas que estén proactivas a querer buscar una solución en común, pues bueno, buscar el consenso es lo que se tiene que lograr. Y precisamente hablando de buscar el consenso, yo sé que me vas a mirar con cara de anda que no eres pesada con el mismo ¿Cómo va el tema, pacto o qué? No, también bueno. se lo preguntaré, ¿no? Pero bueno, también se lo preguntaré, pero aparte de eso iba a hablar del tema de, ya que estamos hablando de consenso y de buscar diálogo y de reuniones y demás, del otro tema con el que suelo insistir mucho, que es el de la mesa insular. Yo no sé qué opina de que regrese o no regrese esa mesa insular para hablar de temas que afectan, quizás este de Famara sí que es cierto que es más, pues bueno, quizás entre el propio municipio y el Cabildo Insular, ¿no? Pero de temas que afectan a toda la isla, como puede ser el del agua, como puede ser el de la inmigración, que estamos constantemente con un comunicado de uno, comunicado de otro, qué hacemos, qué no hacemos, ahora está ocurriendo con el asunto del CATE, que deberían de reunirse y devolver esa mesa insular, ¿no? Se lo hemos dicho a la presidenta con el tema de la inmigración, si hay partido que hasta ahora se ha posicionado desde el principio que empezó pues, a llegar más pateras, más de lo normal que llegaba en otros años, ha sido Coalición Canaria. Y en el penúltimo pleno se lo decía otra vez a la presidenta, ¿cree usted una mesa insular sobre la inmigración? O sea, porque obviamente es una cuestión que nos acate a todos y al final pues acaba siendo una situación que tenemos que intentar resolver. Hasta ahora la presidenta no lo ha hecho. Yo sí soy favorable a la mesa de insular, pero cuando no se politice. Cuando se utilice como una arma arrojadiza, en plan, los que gobiernan conmigo bien, los que están a favor y los que no, porque al final la mesa insular están representados los distintos municipios y lo que se trata es de dialogar y de discutir, pero no que se utilizara una manera de politizarlo. Bueno, acordamos esto, pero bueno, a unos se los permito y a otros no, que era un poco lo que estaba sucediendo y puedo entender lo que era con toda la situación de la pandemia. Y ahora que dice la inmigración, pues es vital, se lo hemos pedido en reiteradas ocasiones que haga una mesa insular, porque obviamente, para que no surjan cuestiones como la Daría, que no se le comunicó el tema pues cuando se quería hacer un centro de migrantes, la situación como fue, o lo que el CIBE también, cómo fueron rodando las cosas, o sea, son cuestiones, y ahora también con lo que está sucediendo con el CATE, y bueno, esperemos que no sean las noticias que nos están llegando. Ustedes han hablado de colonización, con el tema de, sí. perdón, de colonialismo. Bueno, nosotros lo que decimos es que lo que no puede ser, mira, siempre que hablo del tema de la inmigración me gusta hacer un matiz para que no nos confundan con discursos radicales. Somos conscientes de mi partido político que la gente que asume el riesgo de subirse a una patera porque arriesgan su vida, lo hacen porque huyen de la pobreza, del conflicto bélico y de la hambruna. Dicho eso, y sabiendo que estamos frente a una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, o sea, por la alta probabilidad que tienes de fallecer, una vez que llegan a nuestro territorio, la gestión sí es nuestra responsabilidad. Y eso depende del gobierno del Estado y la Unión Europea, que es quien marca las políticas de migración. Hasta ahí las cosas han sido, el gobierno de Canarias no alza la voz, la presidenta del Cabildo, o sea, no puede ser que lleguen 4 pateras, o sea, 18 pateras en 4 días, mejor dicho, o sea, y aquí nadie diga nada, aquí un silencio con todo lo que está sucediendo. Y luego podemos hablar también... ¿Qué se debería decir? Para empezar, exigirle a Madrid, porque esto es la vía diplomática, y sabemos que es que hay una cuestión de comunidad internacional, sabemos que las relaciones con Marruecos ahora no son las adecuadas, y no es porque lo diga yo me siento aquí y digo, ay, pues mira, me siento y digo esto, no, solo hay que ver la política internacional de España con Marruecos, que está muy complicada, y eso ha hecho que lleguen las pateras de la manera que está llegando, porque ya no están llegando de Senegal ni Mauritania, están llegando de Marruecos directamente. Entonces sabemos que hay una cuestión, esto es la vía diplomática. Es que hay que sentarse a dialogar y marcar una hoja de ruta. No puede ser que la hoja de ruta que marque el gobierno del Estado sea aprovechar las circunstancias geográficas del archipiélago, aprovecharlas como cárcel. Es decir, aplicamos una política de deportación, que son modelos fallidos que han sido aplicados en otros países de Europa, como puede ser Lampedusa, Grecia, y no han funcionado. Claro. Primero porque hay países, cuando hablamos de deportaciones, cuando llegan hasta 72 horas, que no las están cumpliendo porque no les da tiempo, y devolverlos a sus países de origen. Hay países que no quieren recibir a sus nacionales. Entonces estamos en esa cuestión. Y luego lo que se aplicó fue, no hay solidaridad con el resto de las comunidades autónomas con Canarias, no, están en Canarias y se quedan ahí. Ojo, y estamos hablando de los adultos. Luego tenemos que hablar de los MENAs también, de los menores no acompañados, que ya bastante drama tienen de llegar, como todos. O sea, siempre me gusta decirlo, que todas las personas que llegan con un drama atrás, con una historia diferente de querer buscar nuevas oportunidades de vida, y todos lo haríamos. Pues luego los MENAs que hay ahora mismo en Canarias, que estamos hablando de unos 6.000, son parte de la tutela del gobierno de Canarias y están saturados nuestros centros. ¿Qué es lo que le decimos a la presidenta del Cabildo? Pues que alce la voz. O sea, no se puede ser que estemos sumisos con Madrid y aquí no pase nada. Joder, como mirar para otro lado. Lo mismo se lo decimos al gobierno de Canarias. Sabemos que no se va a arreglar sobre la marcha, que hay que aplicar una medida a corto y a largo plazo.
Pero es que lo que no se puede hacer es estar en esta situación de que no hacemos nada y mientras siguen llegando personas que fallecen en la ruta y luego la situación que tiene la sociedad lanzaroteña, que en ese sentido tiene bastante aguante con todo lo que está pasando. Pero, Migdalia, por ejemplo, con el asunto de los menores, precisamente, que dice que es necesario que el Cabildo alce la voz ante el Gobierno de Canarias y a su vez ante el Gobierno central, precisamente el Centro de Menores de Órsola era uno de los que se iba a encargar, precisamente se iba a hacer cargo el Gobierno de Canarias, y el Ayuntamiento de Aría se opuso. Claro, porque es que hay una falta de coro y de comunicación. O sea, si tú me vas a poner una instalación, da igual que sea un centro de menores, porque no quiero que digas, porque como son los menores y son migrantes no los queremos poner aquí, no, da igual. Si tú vas a hacer una actuación en un municipio, lo primero es comunicármelo, me lo comunica de lo que está pasando. Y no, el ayuntamiento nunca lo supo y luego no cumplían con las medidas. Vale, una vez superado eso, no cumplían con los requisitos y fue cuando hubo la paralización de la obra y todo, y se quedó ahí. Lo que decimos que tiene que haber una mesa insular es donde se diga dónde podemos buscar, porque está claro que la inmigración, por nuestra situación de cercanía con África, va a seguir llegando. Es que eso es inevitable. Claro. Entonces, ante eso, tenemos que buscar soluciones. No nos gusta la inmigración, pero no porque no nos guste que haya la inmigración, sino por todo el drama que viene detrás. Detrás de un migrante hay mafia, hay una cuestión de violencia hacia las personas tremenda, y todo eso lo obviamos, o sea, y no nos centramos en que finalmente somos unas islas que pertenecemos a Europa, y eso también es un atractivo. Ojo, y los que vienen no quieren quedarse en Canarias. Canarias es un puente para el territorio continental. Entonces, pues toda esa situación se tienen que hablar y poner sobre la mesa. O sea, y la sensación que tenemos nosotros es una cuestión de silencio absoluto por parte de la presidenta del Cabildo junto con el Gobierno de Canarias y mirar para otro lado. Y cuando lo hemos dicho en el pleno, ¿qué nos ha dicho la presidenta del Cabildo? Es que te molesta a los que llegan y no los que llegan en este caso por el aeropuerto. Sí, claro, porque por el aeropuerto no fallecen cuando llegan. Pueden pasarlo mal su situación una vez que llegan, pero no fallecen. Pero la persona que a una patera, todo lo que sufre es tremendo. Pero ¿y cuál es la solución? ¿Qué es lo que a lo mejor hacía Coalición Canaria durante tantos años que no se está haciendo según dicen ahora? Primero, las relaciones con Marruecos. Es que eso es vital. O sea, hasta pero que desde el gobierno, desde el Cabildo, perdón, digo. Desde el Cabildo. No nos vayamos tan lejos, sino no, del Cabildo. Exigir, es que tienes que exigirle. O sea, no es una cuestión que dependa del Cabildo. El Cabildo sí, junto con el Gobierno de Canarias, ponen las naves que, por ejemplo, que no son las adecuadas, que ahora tenemos una nave, vivo en Tinajo, bajo montaña, mina constantemente porque trabajo en Arrecife, y ves tú una cuestión de los inmigrantes que llegan a un lado de la nave porque lo están haciendo las pruebas COVID y luego determinar si son menores o mayores y llevarnos los redistribuimos, y luego al otro lado de la carretera está otro centro de inmigrantes que han puesto. Que no es el ideal, la verdad. Sé que es una situación que tengo que buscar. ¿Por qué? Porque salen y entran y esta es una autovía que vas a 100 kilómetros por hora y van caminando por el Arsén, que eso también es una cuestión que hay que poner sobre la mesa. ¿Cuál es? Primero, una mesa insular, de que se hablen las cosas, medidas a corto plazo. Intentar pues, buscar una solución en lo que se puede hacer ahora. Y luego es que esto es vital que se implique el resto de administraciones y pasa por una vía diplomática por Marruecos. Es que luego ya podemos hablar si hacemos inversiones de cooperación, como se ha hecho en otras ocasiones, luego podemos hablar. Pero claro, cuando tu política de vecindad no es de buenas relaciones con tu país, pues complicado, porque no olvidemos una cosa. O sea, para España Marruecos sí es un socio prioritario comercial, pues Marruecos para España no. Y es todo lo que está pasando con el gas de Argel, con todo. O sea, que hay una cuestión de fondo pues bastante... Y también la Unión Europea tiene la culpa porque nunca en cuestiones de inmigración se han puesto de acuerdo. Siempre ha hecho trizas. Y lo vivimos constantemente cuando fue la guerra de Siria, con Turquía, con todo lo que ha sucedido. Es así. Bueno, la otra pregunta que suele tener siempre en agenda Paola es cómo van los pactos. Ustedes acaban de estrenar hace un tiempito ya en el Ayuntamiento de Arrecife. ¿Cómo va la cosa en el Ayuntamiento de Arrecife? ¿Qué le dice a sus compañeros? Sácame de aquí, por favor. ¿O esto va muy bien? Bueno, cuando llega cuesta situarse, da igual que entres de primero que entres ya cuando ha empezado una legislatura. Bueno, nosotros somos conscientes, y siempre lo he dicho, que una vez que nos incorporamos al grupo de gobierno de Arrecife, que no vamos a poder hacer grandes proyectos, seamos sensatos, o sea, son 2 años de legislatura, era lo que intentamos hacer a corto plazo, bueno, pues en nuestras áreas intentar trabajarlas de la mejor manera posible y obviamente trabajar en coordinación pues, con el Partido Popular. Los pactos se hacen para durar y para que funcione. En este caso, pues nosotros intentamos a través de cultura recuperar dentro de todas las medidas sanitarias toda la cuestión de actividad cultural, que la estamos recuperando, también todo el tema de seguridad, es una cosa que se exige, como llamamos también la policía, de más presencia policial, de intentar como tenerlo con los efectivos que tenemos, porque también hay una cuestión de que faltan efectivos y eso todo no es una cosa de ahora, viene de atrás. Y luego, bueno, pues intentar, también llevamos todo el tema de parques y jardines, mejorarlo dentro del pliego que tenemos, porque ya son contratos que están adjudicados. Bueno, esa es un poco nuestra línea, sobre todo defender los intereses de Arrecife, intentar avanzar lo que podamos con el plan supletorio, o sea que es algo vital
para la capital, y entonces son las cuestiones que nos hemos puesto como marcas a corto plazo hacia grandes rasgos. Pero plan supletorio, creo que, corríjame si me equivoco, porque me lié ya con los cambios que hubo y demás, no tienen ustedes la competencia, ¿no?, del plan supletorio. No, pero también hay medidas que la podemos adjudicar, o sea, sí, no, claro, a través del pacto pleno es un y tal. pacto, o sea, Sí, es un... También hay cuestiones que están ahora mismo en el gobierno de Canarias, o sea, nosotros solo decimos que se apruebe el avance, porque con el avance ya después ya veremos ya, o sea, ya se pueden hacer pues todas, obviamente una vez que apruebas el avance ya puedes hacer todas las reclamaciones que creas convenientes, o sea, esa es una cuestión que para nosotros es vital. Luego hay otras maneras de cómo poder hacerlo, pero bueno, veremos. Y en la decisión esta que ha generado así tanta polémica, tantos ríos de tinta de trasladar el COVID para montar los carnavales, ¿comparte Coalición Canaria esa teoría, esa tesis? Es que me parece un debate estéril, o sea, un debate que no tiene ni pies ni cabeza. Le voy a decir por qué. El recinto es suficientemente grande para albergar las dos cosas, para empezar. Los carnavales como antaño, o sea, con coso, con las murgas, no lo vamos a poder celebrar. Porque para empezar, el coso no es como un desfile de la cabalgata de Reyes, no es eso. Yo soy carrocera y yo sé lo que es estar en una carroza y sé lo que es todo lo que se genera detrás, que hacer la carroza, prepararte los disfraces, en grupo organizarte, eso no lo vas a poder hacer. Los grupos no están ensayando, una parte vital del carnaval son las murgas. ¿Cómo lo hace? ¿Que tenemos que ir a otro modelo, algo más pequeño? Pues sí. Pero creo que se pueden buscar alternativas, no de repente este follón que se ha montado porque si lo quito no lo quito. Pero la alcaldesa dice que al parecer hay contratos que vinculan a las empresas adjudicatarias con montar allí el escenario y la carpa y no sé qué. Exacto, ¿no? es que el PSOE es que en ese sentido tiene una doble vara de medir, porque quien adjudicó el contrato de iluminación y sonido fue el PSOE. Estando Alfredo Mendoza, que ahora es consejero no delegado en el Cabildo. Sí, él lo ha explicado. Sacaron el concurso y se adjudicó a la empresa, que hay una empresa allá. Entonces ellos tenían previsto hacer el carnaval, o claro, por lo menos adjudica. Pero no es lo mismo tener previsto eso en unas circunstancias en las que en ese entonces estábamos muy bien sanitariamente hablando, que en las circunstancias en las que estamos ahora, que también han cambiado las cosas. Claro, él dice que hizo toda esta organización de los carnavales con el condicionante siempre de diciendo que en función a cómo estuviese la situación epidemiológica. Pero se puede rodar el autocovid, es que no hay problema, que el recinto ferial es enorme, o sea, vamos que sí es enorme. Pero claro, pero luego el debate es lo que usted dice, es decir, pero si luego montamos el escenario del carnaval, montamos el equipo de Tejura y toda la peña, se monta ahí, se curra la estructura de madera, las gradas y tal, y después miras para el escenario y no se presenta nadie ahí a actuar. Es que tendríamos que en ver todo el carnaval y dices, ¿y para qué he montado esto si aquí no viene nadie? Primero decidir, además creo que es una guerra detrás de la ruptura del pacto, entre un conflicto entre la presidenta del Cabildo y la alcaldesa, no creo que sea ni entre instituciones. Y en función de eso, pero es que yo no sé por qué se genera tanto debate cuando el espacio es suficientemente grande de acomodar una cosa u otra, porque creo que hay cosas más importantes, o sea, siento que a veces se desvía la atención de cosas de que no. ¿El autocovid es importante? Claro que es importante, porque sigues haciendo el control de las PCR y no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a un privado a hacerse una PCR o un antígeno, o sea, entonces sí es importante, pero no hay suficiente espacio para ponerlo en el recinto. Pues claro que hay espacio. ¿Quién adjudicó? Bueno, sí, dice Paola, bueno, con el matiz de cómo estaban las cosas. Ahora no tenemos presión hospitalaria, tenemos presión en la atención primaria, porque claro, el nerviosismo de la gente, pero no hay muchos, gracias a Dios, que la gente se ha comportado, o sea, no hay ni mucha gente, no hay la UCI, hay poca gente en planta, o sea, bueno, pues en función de eso tendremos que ir recuperando esta normalidad, pero obviamente los carnavales como antaño no se van a poder celebrar, y a mí el debate del autocovid me parece un debate, sinceramente, que tiene poco recorrido, porque es al final una discusión entre unos y otros, y el espacio es suficientemente. Sí, pero claro, ustedes están rodando la presión hacia Encarna Páez en este caso. Sí, porque tendremos que decidir qué modelo de carnaval tendremos que hacer, pero no olvidemos que quien adjudicó fue en este caso el PSOE con el matiz, pero si ahora mismo se podría hacer en las condiciones, cumpliendo con las medidas sanitarias, como podemos hacerlo, y veremos, pero es que hay cosas que no podemos realizar. Si las murgas no están ensayando, ¿cómo lo hacemos? O sea, claro, por eso digo, o sea, las batucadas, bueno, algunas batucadas sí que ensaya, sí que he escuchado bueno, las escucho también, por la zona en la que hay alguna, ensaya, pero es que los cosos no los vas a poder hacer como estaban, no los vas a poder hacer como en antaño. Las verbenas tampoco lo puedes hacer. Entonces tendrás que buscar otra alternativa de cómo poder realizar entre las medidas sanitarias. Bueno, viene a vernos hoy un día, el 2 del 2, del 22, además, de los que compren ciegos hoy pues ya tienen clarísimo el número que tienen que comprar, ¿no? Los amantes de los números y estas cosas. 2 del 2 del 22. Un día en el que ustedes han sacado una estadística basada en hechos reales, naturalmente, que dice que los parlamentarios suyos de Coalición Canaria son los que más curran en el Parlamento de Canarias. En fin, tiene un equipo ahí, está por lo menos. Otra cosa es que el gobierno, que es quien tiene mayoría, haga caso a lo que les dicen, pero ustedes dicen y dicen, ¿no?
y proponen. Es que al final el trabajo parlamentario, que lo conozco, es un trabajo muy personal. O sea, quizás cuando estás en un ayuntamiento o en un cabildo es un trabajo más de grupo, el parlamentario registra iniciativas en función al trabajo que va haciendo individual. Puedes registrar de todos los temas que creas conveniente. Y en este caso, pues bueno, pues obviamente los números están ahí, no donde lo inventas, hay un secretario que sella y que va registrando iniciativas, y en ese caso nosotros tenemos una visión de cómo enfocarlo, en el sentido de preguntar por todo lo posible lo que afecta en este caso a Lanzarote y te afecta también al archipiélago, y obviamente ese es nuestro trabajo, pero es que al final son los números los que marcan, o sea, y ahí podemos hablar de agricultura, de pesca, de juventud, de todo, de carreteras, de sanidad, o sea, de todos los palos que tratamos de tocar en el Parlamento. Migdalia, también el fin de semana que ha pasado estuvo Clavijo aquí, mantuvieron una reunión en la que estuvo usted también con empresarios, con el sector turístico y demás, para ver un poco, si no me equivoco, el camino que debe tomar la isla en todo este sector turístico. ¿Qué conclusiones se sacaron de ahí? Y le vuelvo a hacer un poco la misma pregunta, ¿qué es lo que quizás no se esté haciendo y que debería de cambiarse en este sector? Sí, bueno, nosotros lo que estábamos haciendo dentro de un programa que hemos establecido dentro de Coalición Canaria, se llama Canarias te necesita, es decir, son 18 ejes estratégicos que tocan distintos temas que nosotros consideramos que son vitales para el archipiélago, y arrancábamos por primera vez presencial, porque habíamos hecho uno que era con el tercer sector, pero por Zoom, por el tema de Tenerife, que estaba en nivel 4, no podíamos hacerlo, y en Lanzarote, bueno, cumpliendo las medidas sanitarias, lo podíamos realizar. Y la verdad que muy insatisfecho con la expectativa. Teníamos sectores del turismo, desde sindicatos, desde empresarios, desde la formación, desde las patronales, de la Cámara de Comercio. ¿Qué es lo que tratábamos? Bueno, pues establecer un debate donde simplemente queremos escuchar y escuchar. Y a partir de ahí, pues coger esa base de escuchar con los distintos sectores que vamos a tener, que no va a ser solo con el turismo, establecer nuestro programa electoral, e incluso algunos dar respuesta, que le podemos dar respuesta ya de la forma que no estamos gobernando, si estamos no en la posición, sino gobernando. Entonces, eso es un poco la línea. ¿Qué nos han propuesto? Obviamente, pues que una de las cosas que siempre hablan es la formación vital. ¿Por qué no vamos más a un bilingüismo, a una educación educativa más de bilingüe, ya que vivimos del turismo? El 80% de Lanzarote depende de la economía insular, depende directa e indirectamente del turismo. Entonces, hablamos de eso, hablamos de la formación dual, hablábamos también de que, bueno, que en las circunstancias que había sido, pues el sector había intentado tirar para adelante, pues bueno, digo, con todo que cayó la pandemia, cayó todos los sectores al mismo tiempo. Era un poco lo que estuvimos hablando, y sobre todo enfocaba mucho en el tema de la formación, luego que si hiciera más coordinación entre las distintas administraciones, entre todos, que fuéramos todos, que al final todo lo que estamos buscando es que la isla pues tenga unas expectativas económicas buenas, y finalmente porque eso se traslada en empleo, y sobre todo promocionarlo de manera exterior como un turismo de alta calidad y que cumple con unos servicios también que son de alta calidad. Bueno, pues la última y terminamos, porque ustedes, igual que el resto de partidos políticos, tienen que entrar en breve, no sé cuándo, supongo que después del verano, en el proceso de nominación de candidatos y candidatas a las elecciones. Pero una cara diciendo, otra vez, ¿no? No, ¿sabes por qué lo digo? Porque, o sea, son de las situaciones, todos los partidos pasan por esas situaciones, y una cosa es elegir los candidatos y otra es la lista, y siempre son, pues bueno, pues son cuestiones internas que esperemos que sea un debate sosegado y como vaya. Nuestra idea, lo que nos han marcado, es que entiendo que no se puede ir más de septiembre, de elegir los candidatos, o sea que antes del verano a lo mejor. Sí, candidatos digo, no listas electorales. Sí, candidatos. O sea, eso es lo que nos ha marcado un poco el calendario en este caso del partido a nivel de Canarias, y en función de eso haremos todos los procesos, o sea, a través de los comités. Es un proceso bastante, nosotros intento ser muy rigurosa, precisamente porque respeto a los órganos del partido por encima. Y a día de hoy, o sea, a 2 de febrero, de los 8 lugares, 9 si contamos el Parlamento de Canarias, el número 1, ¿hay ya fijos o fijas? Es que yo sabes que soy muy conservadora, yo respeto mucho lo que es el partido y los órganos del partido. Es que vivimos de que nos digan cosas. Y si fuera así, tampoco lo diría aquí por ahora, pero bueno, no por nada, porque yo intento tener ese compromiso con respetar todo lo del partido. Agradezco la pregunta, porque sé que eso genera mucha curiosidad, porque al final serán, si pues finalmente salimos, la sociedad nos apoya, seremos las personas que marquen las líneas políticas en la isla, claro, y todo lo que eso implemente en la sociedad. Y a nivel interno, si a 2 de febrero me dice usted, sí, está claro este y el otro, allí estampida de aquellos que dicen, vaya hombre. Y luego dice, ¿y yo qué? Yo no estaba aquí. También nosotros nos basamos en estudios, o sea, y sabemos que todos hacemos encuestas, todos hacemos estudios, y finalmente pues los datos nos dirán, y dirán quién encabece y quién no. Pues no encarguen a la misma empresa que los hizo en Portugal.
Pues por lo que les pasó. Que no ha dado una. Decían que iban a ganar unos y ninguna. mira. En Portugal no ha acertado nadie. En fin, Midalia, muchas gracias por Gracias haber a venido. ustedes. Y muy buenas tardes. Enseguida recibimos a Alberto Acosta para rematar la jornada de este miércoles, pero antes nos vamos a Aría, donde se ha inaugurado una exposición muy interesante, comisariada por Adonai Bermúdez. Un proyecto que parte de la falta de visibilidad de la mujer en el deporte, pero también cómo ha sido odiada o cómo recibe ciertos mensajes de odio a través de las redes sociales, o cómo el imperante dominio del hombre gracias a la publicidad en los estamentos del deporte, ¿no? Pero sale más allá, ¿no? Habla de maternidad, habla de violencia, en fin, es una exposición variada donde podemos encontrar diferentes puntos de vista, pero siempre con el epicentro de la mujer y el deporte. Es una línea de colaboración que hemos establecido desde el Cabildo con los diferentes ayuntamientos para acercar las artes plásticas a las diferentes salas expositivas que tienen a disposición de la ciudadanía, así que animo a todos y a todas a que puedan disfrutar de esta exposición donde se transmite un mensaje que creo que está de actualidad, el papel de la mujer en el deporte y su invisibilización. Queremos agradecer al Cabildo, en nombre del consejero, porque se haya fijado en Aría, en este espacio tan emblemático como puede ser el Aljibe, para inaugurar esta linda exposición que yo creo que puede ser un mensaje de que el mundo puede cambiar, de que la sociedad puede cambiar. Bueno, pues Midalia Machín, secretaria insular de Coalición Canaria, que ya nos deja, y sí recibimos a Alberto Acosta, periodista que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote, que en estos días, ya saben ustedes, está pues toda adornada con grandes globos que pone 50 y están en pleno celebración del medio siglo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, eso no es así físicamente, pero sí en el corazón de todos aquellos que a lo largo de la historia han formado parte de la historia de Radio Lanzarote, entre los que se cuentan, me atrevo a decirle, los primeros de todos, los oyentes, pues estamos todos de celebración, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Estamos sí, todos de celebración. Ahí estamos. Y he estado a esto de marcarme un exclusivón de esos que pagan doble final de mes, que es que me contara Midalia los candidatos y candidatas a la Además, elecciones. este año tienen ahí serias, o sea, este año es más difícil hacer la quiniela en Coalición Canaria. Osvaldo, ¿a dónde va a ir? Va a ir, parece ser que Parlamento y Cabildo es su deseo. ¿Qué va a pasar con el proceso judicial en el que está Pedro Sanginés, si sobrevive o si lo inhabilitan? ¿Quién va a ser el candidato de Coalición Canaria en Aría? Amigo, habrá, mira, se me escapó con Midalia, fíjate, ¿habrá alguna mujer en la foto? ¿Habrá esta vez alguna mujer en la... ¿Qué va a ser de su figura? Porque yo estaba oyendo a Midalia y la verdad que Midalia es una chica que pega bien, o sea, en sentido positivo de la expresión, ¿no? Y sin embargo ha sido pues casi apartada siendo presidenta del partido, o secretaria general, como la queramos llamar. O sea que vas a tener un montón de lugares donde quién va a encabezar San Bartolomé, quién va a encabezar Yaiza, quién va a encabezar Tía. O sea, dentro de Coalición Canaria ahora mismo hay muchas barajas que se están moviendo para sacar... pero más o menos que otros partidos. Tú que más o menos baraja, más o menos lío, más o menos incertidumbre. Este año yo creo que un poco más. Yo creo que bastante más. Sí, yo creo que los demás lo tienen, se puede tener un poco más claro, se pueden intuir las cosas, pero yo creo que Coalición Canaria sí que tiene bastante te vas al PSOE, yo qué sé, en Aría yo creo que nadie le va a discutir a Alfredo Villalba, que sacó unos resultados espectaculares para lo que era la formación en Aría. Te vas a ir a Recife, yo creo que empieza a tener pinta de Alfredo Mendoza. Te vas a ir a Tías, yo creo que nadie le va a discutir a Pepe Juan. Isidro, nadie se lo va a discutir y tal. Loli Corujo, yo creo que nadie se lo va a discutir. Yaiza es una plaza que pero no perdida, digamos, pero sí, te quedará Yaiza y Tinajo, que Tinajo se arregla el propio comité local, y Yaiza, que es una plaza que todavía no le han sacado... El PSOE nunca, históricamente, nunca ha tenido ahí... En Yaiza, ¿no? En Yaiza, nunca ha pegado, ¿no? Nunca ha acabado de pegar. Es el único municipio donde nunca ha arraigado seriamente el PSOE de Lanzarote. Pero bueno, ¿qué me refiero? Te vas a otros partidos y también, ¿no? O sea, lo veo ahora mismo Coalición, lo veo más en una... Más en debate, que también suele pasar cuando pierdes el poder, ojo. Si están todos de alcalde, pues ya sabes que todos esos son los que van a seguir, ¿no? Ahora, dicho, vamos a ver, de todas formas, las dos cosas son buenas. Yo ya lo he explicado un montón de veces. Tan bueno es que haya muchos candidatos para un puesto como que solamente haya uno solo. Me refiero desde el punto de vista del partido, porque nosotros solemos preguntar,
hay uno, ahí nada más que manda uno. Entonces, no, pues eso es normal porque es el respaldo de todo el partido, cierran filas en torno al único candidato y tal. Oye, hay peleilla, que hay 2 o 3. No, eso es bueno porque demuestra que es un partido vivo, que hay debate, y en contra de los que digan que hay... Dependiendo de cómo sea ese uno y cómo sean esos muchos, ¿no? No sé. Depende, si tu partido tiene uno, muchos, defiendes una teoría y la otra. Nosotros final... no somos como el de enfrente, que no hay democracia. Y si no, dice, nosotros tenemos un liderazgo fuerte, no como el de enfrente. Claro. Y al revés, cuando le dices, es que mira tú, a nosotros ahí nadie le tose a este porque es un dictador o dictadora. A ver, siempre se mueven mucho las cosas en función a cómo han ido surgiendo, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, en Aria yo creo que hay ahí un poco con todo lo que ha surgido de cambio, de ahora que está Víctor, que estuvo Chasiraz y demás, yo creo que ahí van a tener un poco que supuestamente tiene que pasar a la PMH. Y se está moviendo otra vez la figura de Marcia Acuña en Aria. Exacto. Otra vez. Pues entonces, pues mira, pues más lío todavía. Entonces, claro, es dependiendo de cómo hayan ido las cosas y cómo haya sido la trayectoria, ¿no? Y todos los partidos siempre te dicen que son procesos muy limpios, que nadie se discute, que todo el mundo acepta. Son procesos muy complicados. Y para una presidenta o una secretaria general, primero los candidatos y después las listas son calentitas, siempre. Vamos a tirar por ese mismo camino porque se ha conocido que los días 18 y 19 hay congreso en el Partido Socialista de Lanzarote, el congreso insular. En fin, yo creo que ahí está claro. O sea, el último congreso hubo creo que 2 candidatos, ¿no? Marcos Vergaz, puede ser, y Loli Corujo. Yo creo que esta vez es, como decíamos recién, es lícito, legítimo y hasta saludable que haya debate y que se presente mucha gente. Pero me da la sensación de que nadie le va a discutir el liderazgo a Marcos Vergaz. Yo creo que Loli en un primer momento se presentó Marcos Vergaz y en esa campaña interna del PSOE acabó perdiendo los apoyos a última hora y salió una desconocida concejala de San Bartolomé que era Dolores Corujo. Cuando pasaba de tener, no sé si se acuerdan, Orlando, el histórico sindicalista de UGT, también socialista, llevaba la gestora. Sí, es cierto. Sí, eso fue lo que sucedió en el nacimiento de Loli Corujo como secretaria general. Después de la siguiente, la gran discusión es básicamente si Loli quería o Loli no quería. En el momento que Loli ha querido ser candidata al Cabildo o que quiera tal, pues básicamente yo creo que el partido asume que los mejores resultados de su historia los ha tenido con Loli Corujo, quitando aquella mayoría absoluta de Enrique Pérez en 1983. Desde el 83 hasta aquí nunca habían tenido un resultado tan alto. Entonces, por lo tanto, no creo que vaya a haber ninguna discusión. Pero espera, el último congreso no fue el de Marcos, este fue el penúltimo, ¿no? El último fue María Dolores Rodríguez, ¿puede ser? La que hoy es viceconsejera de Educación. Sí, pero yo creo ¿No fue este el último? Yo creo que estamos confundiendo Ayuntamiento de Arrecife, te lo miro. Ah, vale, sí, eso fue la candidatura al Ayuntamiento. Al Ayuntamiento de Arrecife. Madre mía, es que se me acumulan a mí los... Sí, yo es que lo veo todo igual. Eso fue Ayuntamiento de Arrecife en una discusión con Eva de Anta, que acabó ganando Eva de Anta el Congreso contra la que hoy es, creo que directora general del Gobierno de Canarias. Y bueno, Eva de Anta... Una viceconsejera y otra directora general, y aquí paz en el cielo gloria. Y Dios en casa de todo el mundo. A mí, yo es que no hay como tener un cerebro bien compartimentado de lo que son congresos, de lo que son tal, no como el mío, que se me mezclan los concejales. Los congresos. Con todo, se me mezcla todo ahí arriba. En el Congreso del PSOE donde fue elegido Suso Machín, ¿cómo y tal? Madre mía. Bueno, Suso no, pero con Sergio Machín sí que... Bueno, con Sergio Machín ni con un cerebro compartimentado. En sus tiempos, sí, es verdad. En fin, bueno, la destiladera, ¿han aclarado ya quién desmantela quién en esta isla o qué? Que no se desmantela nada al final. No se desmantela nada. Ni las piedras de frente al Zorbas han desmantelado, que ahí siguen, que pasé esta mañana por ahí. No, bueno, yo estaba oyendo ahora atentamente, ¿no?, los 2 temas que están siendo debate en Arrecife, a Migdalia Machín, que la verdad que, lo vuelvo a repetir, habla muy bien y la verdad que da gusto oírla y tiene un talante, pero hombre, dice cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, se ve que, no sé si Migdalia tendrá una información que el resto del planeta no tenga sobre el rey Alauí, pero el 21 de agosto el rey de Marruecos cerraba unas grandes relaciones con España y decía que iba en un camino inédito. Eso no ha frenado la inmigración. Y también Coalición Canaria no se ha destacado jamás por apoyar al reino alauí. De hecho, el tema saharaui, pero eso no ayuda. Eso no ayuda mucho. Después hay que ver si queremos derechos civiles de los saharauis o si queremos tal, pero ya digo, cuando se mete en la relación con el reino de Marruecos, pues queda muy bien, porque así no responde a qué es lo que tendría que hacer que en el tema de la inmigración, pero desde luego, si oímos al rey de Marruecos, que después es una fuente muy poco fiable,
porque siempre hace lo que le da la gana, pero les pido que vean las declaraciones del 21 de agosto de este mismo año pasado, el último agosto, para entendernos, diciendo que nunca habían tenido mejores, se pueden buscar por internet, creo que vamos a iniciar una época de relaciones inéditas entre el pueblo, entre la Corona de Marruecos y el Reino de España. Eso vale para lo que vale. Pero básicamente es que yo creo que tú acertaste, díganme dónde. El problema de los inmigrantes es lo siguiente, ellos llegan en patera, y una vez que llegan en patera, si los metemos en hoteles, es efecto llamada. Sí, sí. Si y mala imagen. Y mala imagen, claro, para el turismo. Si los metemos en naves industriales, tenemos que respetar los derechos sociales. Si los metemos a las afueras de Órsola, no se van a incluir, porque claro, como están a las afueras del sitio, no van a poder relacionarse con nadie. Si los metemos dentro de la ciudad, vamos a generar inseguridad y delincuencia. Si los Entonces, la clave de esto es el que está, por llamarlo de alguna manera, en la oposición, en la posición de echarle la culpa al otro, no aporta nada, e intenta que el voto de castigo a quien haga algo que atraiga a esa inmigración a su municipio, recaiga sobre el de enfrente. No creo que estemos abriendo nada. Yo no he oído en la alcaldesa de Arrecife ninguna solución a este asunto, no he oído en Coalición Canaria, más allá de ir a hablar con el rey de Marruecos. No, y es verdad que propuso los cuarteles, pero una vez que ya te han dicho... No, y la alcaldesa de Arrecife también dijo eso en la última rueda de prensa. Claro, pero una vez que ya... Pero ya se conoce para qué fueron esos cedidos, esos terrenos, y que no se puede, es que lo han dicho por activa y por pasiva. Eso ya no vale. Un alto cargo del PP... Ya te han dicho que no, con lo cual pasemos al siguiente punto, ¿no? Ahí hay dos cosas. Un alto cargo del PP, porque yo siempre dije en mi programa de radio, desde la ignorancia, que no entendía cómo los cuarteles no se podían usar, y un alto cargo del Partido Popular, en tiempos de Mariano Rajoy, al comienzo de aquella legislatura, me explicó, dice, mira, fue a preguntar y me dijo, mira, esto no puede ser porque es una sesión. Y en la actualidad los cuarteles, aunque no veamos muchos militares allí, es un acuartelamiento que se utiliza en materia de defensa militar, y que a lo mejor cuando hay unas maniobras van 200 tíos allí, cuando hay tal, y no es muy conveniente tener maniobras militares al lado de testigos. Igual cuando viene un general a Lanzarote se queda allí también. Se quedará allí, no, yo creo que ese se quedará en un hotel. Pero me refiero que sabemos que eso no puede ser, y después si te preocupa el problema, la imagen que va a dar los inmigrantes en el centro de Arrecife, dice, no, pero en los barrios no te preocupa, porque se lo mandas al barrio. Entonces, yo creo que están en una situación de eso, pues vete a hablar con el Reino de Marruecos, ¿sabes? O sea, que tenemos eso, ¿no? Y eso, y una cosa bastante sorprendente también, ¿no? Que el autocovi y las murgas son una cosa que conviven con nosotros. Compatible. Sí, se vio en Pekín, se vio en Corea, todo el mundo dice, para combatir, para tener un buen autocovi, usted ponga al lado unos temas de murgas. Pero también es verdad que ha dicho algo en lo que a lo mejor no ha caído la alcaldesa de Arrecife durante todo este tiempo, y es en decir, ¿pero qué carnaval? Si es que no hay nadie que esté ensayando aquí para participar en el carnaval. Eso estaba muy interesante. Que a lo mejor que lo ha dicho, que ni coso, ni murga, ni nada. O sea, que es que habría... ¿De qué estamos hablando? Que habría que ver de qué tipo de carnavales estamos hablando. Ahí me pareció que estaba haciendo... Hay una parte que tiene que decir las cosas, igual que todos los políticos, y ahí me pareció que estaba haciendo bastante razonable. A mí me gustaría que con el tema de la inmigración... ella misma dice que haría falta ese consejo de alcaldes y presidentas, pero recuerdan que fue Coalición quien lo rompió. Por lo del deporte, por lo de las medidas con el deporte, cuando el Cabildo quiso ser más restrictivo. Y los campos de fútbol, que tampoco es un sitio que vaya tantísima gente, pero bueno, en fin. Bien, pero también lo puedes hacer algo en el teatro municipal de Arrecife, por ejemplo. No fue el caso. Pero bien, el caso es que... No, es verdad, fue por exactamente, por la ausencia. Bueno, y los mercadillos ya venían calentándose, si se cerraban en Arrecife y tal. Bien, el caso, que lo que tenemos que hacer es que en un tema como la inmigración, podemos decir que la culpa es de Pedro Sánchez, si mañana está casado, y si mañana vuelve Aznar, y si vuelve Felipe González, el que venga que tenga que gobernar este país y tal, pero no deja de estar en tu tierra. Entonces tú tienes que decir, oye, mira, vamos a exigir todo esto hacia afuera, pero tendrás que, o sea, esa gente son 72 horas, tienes que tener los 3 días. Cuando te vengan tres oleadas de 400 personas, son 1.200 tíos. Después dicen, no, es que no hay suficientes policías, es que la policía te dice, pónganmelo aquí al lado y no me obliguen a llevar a los efectivos a otros municipios, sino pónganmelo en la comisaría para que los policías, los pocos que hay,
puedan atender, o los muchos, o los que sea, da igual los que haya, puedan atender más fácilmente esos temas. Entonces, y que tampoco digamos que es a ver, el debate es muchísimo más profundo, insisto, pero lo de las si 72 horas hablamos no es de lo que tenemos y de lo que hay y demás, quiero decir que no es precisamente una de las zonas más visitadas de la isla de Lanzarote, la trasera de la comisaría de la policía. Yo, por ejemplo, vienen amigos y familia de fuera y cuando no los suelo llevar yo por allí. Sí, porque además a era los uno de hervideros, los... a los jameos, a no sé dónde, en Arrecife vamos al charco, vamos a sitios maravillosos que tiene la ciudad, pero detrás de la comisaría, el solar aquel, dices tú, desde que hubo una discoteca allí, que no me acuerdo ni cómo se llamaba ya, que hace tiempo... sí, estaba la Isla Tortuga y la otra, que la Isla Tortuga era arriba. La Naos, exactamente. Pues desde los tiempos de la Naos... Un olor a sardina bailando ya a las 4 de la mañana, eso Luis lo sabe. Yo lo sé porque me lo contaba Luis, yo estaba estudiando. Sí, es que me está diciendo efectivamente Alberto. No, pero está bien que comentes eso porque la alcaldesa de Arrecife es una de las cosas que dijo, que mientras Arrecife se estaba intentando convertir en una de las ciudades más turísticas y demás, no iba a permitir que se ubicasen en ese lugar, y es verdad que, oye, puede gustar más o menos, pero no es uno de los lugares más visitados. Yo voy a renovar el Arrecife. DNI y a pedir el papel para que las niñas viajen sin acompañamiento de mayores. Voy a la policía, voy a ese sitio ahí. De todos modos, yo creo que se puede ver también al lado contrario, ¿no? Como más, pues mirarlo en lugar de por donde están queriendo enfocarlo, pues por solidaridad, por no yo sé, creo que estamos de en otra campaña. manera, ¿no? Estamos como un poco... Paola, estamos en campaña. Bueno, pues es un poco feo mezclar campaña con el tema de la inmigración, ¿no? En este llega caso. a ser a principios de legislatura y no se monta este pollo. Parece ser que en las encuestas electorales hay aproximadamente entre 1 y 2 consejeros que podrían votar una opción Vox en Lanzarote en el Cabildo. Eso se está nucleando en determinadas poblaciones. No está diciendo nada. De vez en cuando un artículo pero es que no hace falta que diga nada, que se lo están regalando. Tantos callados. Es que no hace falta que diga nada. Pero entiéndeme esto. Entonces, a lo mejor los partidos lo que quieren es asumir ese voto, que al no tener representante claro en Lanzarote por ahora, lo que querrán es asumir ese voto más a la derecha, más conservador, y traértelo para ti. Pero ese tipo de votante entre el original como y la copia... el original, se acabó. Claro, eso te digo. Como aparezca el original le has puesto... Yo independientemente de que sea una absoluta barrabasada el discurso de la ultraderecha, ¿no? Pero entre el que no te miente y el que te dice exactamente lo que piensa y el que te lo camufla pensando que pues voy y voto directamente a ese. Además, a ese nunca le vas a ganar, porque cuando Astrid Pérez diga, o Chede y Eugenio, que son los que están jugando a esto, ¿no? Diga, no lo queremos ahí, lo queremos en los cuarteles, Vox te va a decir que los tires al mar. O sea, que los devuelvas al mar, no los tires así. Siempre va a ir a un mensaje más radical. Claro. Aparte, yo sinceramente, un partido de Estado, ceder un acuartelamiento para que extranjeros duerman en un acuartelamiento militar, eso no cabe en cabeza humana. La cosa es quitar los cuarteles y quitar el ejército de ahí y dedicarlo a eso. No pueden convivir ambas cosas. Y ahora dime dónde metes un acuartelamiento militar. Claro, ahí va lo otro. De todos modos, yo creo que pagaría por meterme en esa mesa de alcaldes si se hace algún día y que se haga la pregunta a todos en general de quién me cede un espacio. Nadie. O bien para esas 72 horas cuando llegan los inmigrantes, para datos, ver quién es menor, quién no es menor, en fin, el protocolo habitual, o bien para un centro de menores inmigrantes de MENA. Yo es que pagaría por estar en esa mesa a ver quién dice yo cedo este espacio, yo pongo este espacio que yo... Absolutamente nadie. Pues ahí voy también con lo que decía Mitalia de los menores. De alzar la voz, precisamente alzamos la voz y el gobierno de Canarias se iba a hacer cargo de ese centro de menores que yo hablé con la consejera del Cabildo de Lanzarote de Servicios Sociales, del centro de menores de Órsola. Dice el gobierno de Canarias que vale, lo ponemos aquí, que esto se va a hacer aquí, y ahora resulta que tampoco vale la pena. Que no alzamos la voz, sí alzamos la voz, la alzamos, nos dieron esas infraestructuras para hacerlo ahí, nos dieron la oportunidad y ahora tampoco merece la pena. Y Paola, lo más grande del centro de menores de Órsola es que no lo quieres ahí porque, según dice, no podrían relacionarse. Pero cuando los metes dentro, dice, es que generan inseguridad. O sea, el centro de Órsolas es porque había una playa peligrosa, porque claro, no pueden socializar porque están muy lejos de la gente y porque si ocurre algo están muy lejos de cualquier hospital o lo que sea. Y lo otro es al después revés. Lo pones en el aula de la naturaleza como ya se pusieron en su día y por favor que no vaya a ser que a los vecinos les ocurra nada. No hay solución. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, Astrid Pérez está diciendo que lo lleven a otros municipios. El Partido Popular que presente una moción en Tías diciendo en qué parte de Tías lo quiere. No te lo presenta porque entonces el penalizado es el PP de Tías.
¿Entiendes? O sea, mira, tú tienes otro partido político que te lo lleve allí, o Coalición Canaria, que lo lleve a Teguise. Lo que quiero decir es que el problema que tenemos es, no tenemos la capacidad de decirle a los ciudadanos, los alcaldes no tienen la capacidad de sentarse juntos y decirle, mira, este marrón nos lo vamos a comer todos juntos, como sí hicieron en un primer momento con la pandemia. Y señores, tenemos un continente africano a 100 kilómetros con 400 millones de muertos de hambre literales. No muertos de hambre porque habrá 40 millones que viven como Dios y el 10% y el resto pasando hambre. Esta gente va a estar viniendo. Vamos a ponernos los 7. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y entonces sabemos que tenemos que tener un sitio donde estén 72 horas y algo para menores y algo para otros. El resto se va a ir para afuera. ¿En dónde ponemos esta infraestructura? Sí. Y a lo mejor ponerla en sitios fronterizos o una parte tú, por ejemplo, Teguise alberga en la prisión de Taíche. Hoy por hoy alguien quiere poner una prisión en Lanzarote, ¿no puede ponerla? No, como se le plantea decir, hay que construir pongan a disposición los terrenos para una cárcel. Y la prisión de Taíche vive Costa Teguise y Taíche perfectamente. En Taíche es un barrio fabuloso, un pueblo, como queramos llamarlo, fabuloso, con unas casas estupendas, unos vecinos Está fantásticos. Claro. Y Costa Teguise igual, y no ha pasado nada. Oye, ya es que has hablado del alcalde de Tías, estuvo ayer por aquí, José Juan Cruz, alcalde de Tías, y le preguntamos que si hay run de moción de censura en Tías, qué tal, y entonces el hombre se puso las gafas y dijo, yo tengo 70 proyectos para este año, 7 millones de euros. Y es para lo único que me levanto todos los días, para trabajar. La prioridad, las luces LED, después también el agua, porque una vergüenza que gana gestión no sé qué. Y se nos pasó el tiempo y ni me contestó. Bueno, básicamente que le da igual, o sea, que él no ha escuchado nada y que si lo ha escuchado que le da igual, que él se levanta todos los días para trabajar. La respuesta fue muy contundente respuesta, evidentemente, del alcalde de Tías, ¿no? Yo recuerdo que cuando el alcalde de Tías fue emocionado por coalición, o intentado emocionar, no recuerdo exactamente, por Coalición Canaria, en una conversación que tuve yo con él en un programa de radio, a la salida, por estas cosas que tiene, dice, mira Alberto, aquí estás para lo que estás. Y porque le decía, coño, ¿por qué no dimites y le cedes la alcaldía a tú no sé quién y tal? Dice, mira, a mí me eligieron para alcalde, yo soy el alcalde, si me tienen que echar, me echan y me marcho para mi casa. Eso tampoco tiene ningún problema y tal. Y yo creo que Pepe Juan en esa línea estará así. Sí que se está oyendo rumorología constante. Pero es verdad que está Astrid digo yo, perdón, Astrid, bastante tienen ya. No, la pobre. Gladys, es verdad que está Gladys ahí. Bueno, Astrid igual también estará, porque si están hablando con el PP, dicen y tal. Es verdad que Gladys está ahí enredando. A mí me lo dijo el otro día una persona con la que coincidí tomando un café, una persona política, que está en política, y ellos captan esos mensajes, ¿no? Suena, desde luego, desde el PP, desde Coalición, suena a que se está intentando eso. Sí, y Kiko y Amado suena a que eso se está intentando. El grado de sapienza solamente lo puede tener una persona, que es Mame Fernández. El resto nadie lo puede saber. Por el otro lado, tienes a Amado Vizcaíno por el otro lado, que yo creo que Amado estaría más cómodo sin Mame y Mame sin Amado. Pues son gente... Bueno, pero al final... Pero circunstancialmente se dan la mano y para adelante, ¿no? No lo sabemos, pero vamos, algo de eso se está oyendo. Sinceramente, a un año de las elecciones... Antonio Costa, claro. Claro, no, es que al final el ejemplo es decir, lo que ha pasado en Portugal, no sé si es extrapolable o no es extrapolable, le hicieron la cama o intentaron hacerle la cama dentro de su propio partido, no sé qué, ¿y qué ha pasado? Arrasado. Pero arrasando. No, estas mociones de censura hay que tener muchísimo... Bueno, el pacto contra Dimas, no hace falta irnos a Portugal. Sí, el pacto por Lanzarote. Por Lanzarote, que Dimas muy hábilmente bautizó como el pacto contra Dimas, y a la siguiente, vamos, no quedó rincón de Lanzarote que no gobernara el PIL. Sí. O sea, los barrios del mapa. Sí, tienen de todas formas muy poco tiempo en el que se enjareta, más se pone, más tomas posesiones, más nombramiento, más esto, más lo otro. Jolín, tienes tiempo ahí muchos meses por delante, ¿no? Entonces, hasta que se ejecuta y después te queda, es que en febrero estamos con las instituciones públicas en minoría, ¿no? O sea, en minoría no, ¿cómo se dice esto? Al ralentí, ¿no? En precario. Tiene en funciones. En funciones. Que ya no puede desarrollar ningún proyecto y ya no puede hacer nada, sino simplemente ejecutar lo que ya tiene, ¿no? Ha sido una legislatura espectacular. Se pusieron en funciones al poquito por el tema de la pandemia y hasta en funciones. Y no van a salir así prácticamente. Sí, la pandemia se ha comido esta legislatura. En los 4 años, total. Bueno, pues nos tenemos que ir yendo ya, ¿no? Así que mañana volveremos y recuerden que
esta noche a las 9 de la noche. Bueno, pues están todos ustedes invitados y nosotros también al programa de Pura Cepa, en la que Toño, que dirigía este programa, dedicó uno de ellos a la figura de Francisco Pérez, el padre del actual alcalde de San Bartolomé, de Isidro Pérez, que ha fallecido. Se ha conocido hoy esta noticia, y mantuvo una charla, bueno, pues de unos 45 minutos, donde el hombre contaba, pues un hombre que ha tenido una vida muy interesante, ¿no? En San Bartolomé fue colaborador de Manrique y de Luis Morales haciendo los centros turísticos. Cuenta cómo manejaba una pala y se metía por ahí abajo, en jameos y sacando piedras y no sé cuántos y demás. Bueno, ya está muy bien, y es una manera que también queremos desde aquí compartir y homenajear a don Francisco, a su figura, y mostrar los respetos a toda la familia. Y que la vida sigue. Para bien o para mal. Sí, buen tipo. Sí, así es. Sí, señor. Bueno, pues mañana... Bueno, yo invito a sentido pésame al alcalde, por supuesto, y parte a toda su familia, y ha llegado. Así es. Sí, que nada, que invito a que escuchen esa charla, porque además se te pasa muy rápido, súper entretenida, y ayuda a entender muchas de las cosas que era Lanzarote, que hemos cambiado y que estamos tratando de algún modo de volver a ellas, ¿no? Muchos de los proyectos clave, Sí, señora. de los que él fue colaborador. Y también y se ha ayudado a entender por proyectó. qué Isidro Pérez, el actual alcalde, tiene la voz que tiene. También, Porque pero es- un amante además que- de su municipio y de su isla. clavada la voz del padre. Sí, sí, totalmente, al hijo, sí. idéntico. Pues hasta mañana entonces, es todo. Muchas gracias, buenas tardes.